no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal, huyendo de tu presencia, escapando hacia el placer, sin tener sosiego ni hallar reposo. Dime a dónde podría ir, oh Dios, a quien acudir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti está la vida y la luz de la verdad, y tu palabra me guía y me da felicidad. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. De antemano, reiterar de manera importante que usando diferentes plataformas a veces se congestionan los medios, pero lo que estamos haciendo lo hacemos con el alma, primero para servir a Dios y segundo para ser canal de bendición a todos los que por estos medios se pueden comunicar y en estas situaciones ser edificados en ese gran objetivo de fe en la causa del Señor. Así que bienvenidos a este día de discipulado por la gracia del Señor y vamos a orar para que Dios bendiga este momento en el cual vamos a edificarnos en la voluntad de Dios. Algunos pueden ver el material pronto, otros de pronto a través del tiempo, pero que el Señor cumpla su propósito en este momento con todos los que podemos participar. Soberano Dios, en esta hora invoco tu nombre, Señor Jesús, en favor de la iglesia, hermanos, amigos, familiares y todos los que por estos medios podemos ser edificados. Los hermanos que son bendecidos a través del audio digital, como también quienes por las plataformas de Facebook y YouTube pueden hacer seguimiento. Lo más importante, Señor, es ser orientados, edificados y que en tu nombre podamos desarrollar nuestro trabajo de fe en las diferentes oportunidades que por gracia nos has otorgado, superando también los obstáculos que en el medio se puedan presentar y alcanzando la victoria que tanto necesitamos. En tu nombre, Señor Jesucristo, somos más que vencedores y podemos seguir avanzando. Oh maravilloso Dios, bendice a cada uno de los que se conectan por estos medios de transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a los hermanos aquí a nivel local, a quienes están a la distancia. Bueno, un abrazo especial para todos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y así continuamos leyendo la palabra del Señor y también disponernos para ser edificados en ese objetivo de gracia. Y vamos a referirnos un poco a lo que es la apologética, lo que es la defensa, la expansión de la sana doctrina y nuestro crecimiento en el Señor. Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 18. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Amén. Es un momento para que meditemos en la palabra del Señor
Y yo quiero que hagamos una oración de fe, porque la palabra de Dios nos permite trascender en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también, bienaventurados, dice la Biblia, los que oyen, leen y guardan las palabras de este libro. Entonces, que Dios nos ilumine y que seamos fortalecidos. Bendito Dios en esta hora. Te doy gracias de una forma muy especial por esta oportunidad, por poder mejorar en algunas ocasiones la oportunidad de edificarnos. Y también, Señor, por cada uno de quienes pueden ser orientados en esta gracia, en este importante tema que trataremos ahora. Obra de una forma poderosa en el corazón de cada uno. Amén, gloria al Señor Jesús. Y así continuamos en la gracia del Señor. Vamos con mi esposa a cantar una alabanza para honra y gloria del Señor y bendición de todos nosotros. Y donde está también puede adorar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Un saludo muy especial a cada una de las personas. Amén. Entona hoy una canción a Jesús mi Salvador. Te canto Con regocijo al Rey que mi vida cambió. Mi alma alaba a Dios por por las bondades que Él tiene para mí. En las angustias Él me sostiene y por sendas de amor me lleva al fin. Jesús, yo te amo porque tú me has salvado. Para siempre has amado al hombre pecador. Aunque sufra ansiedades, a Jesucristo yo tengo. Aunque pase angustias, con Jesús siempre iré. Entónele a Cristo una alabanza por su grande amor. Entrega tu alma y tu confianza a Jesús, tu maestro, tu pastor. Oh Jesús, yo te amo porque tú me has salvado. Para siempre has amado al hombre pecador. Aunque sufra ansiedades, a Jesucristo yo tengo. Aunque pase angustias, con Jesús siempre iré. Poderoso es Dios. Y hay una hermosa alabanza allí en los himnarios Manantial de Inspiración, el número 16, que también al mismo tiempo es el Salmo 47. Manantial de Inspiración, vamos a entonar esta hermosa alabanza. pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, porque Jehová el Rey sobre la tierra, porque Jehová el Altísimo es temible, porque Jehová es Rey sobre la tierra. En su santífica alabanza me honrará, y a su camino mostraré la salvación de Cristo Jesús, la salvación de Cristo Jesús. Pueblos
todos batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, porque Jehová es Rey sobre la tierra, porque Jehová el Altísimo es temible, porque Jehová es Rey sobre la tierra. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino mostraré. La salvación de Cristo Jesús, la salvación de Cristo Jesús. Pueblos todos batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Aclamar a Dios con voz de júbilo. Aclamar a Dios con voz de júbilo. Hay alabanzas, hay poder, ahí donde quiera que se encuentre, adore y glorifique. Amén. Exalte ese nombre que es sobre todo nombre, y tengamos siempre presente que en medio de todo hay uno que nos ama con amor eterno y merece nuestra alabanza y nuestra adoración, como lo dice este precioso salmo también. Gloria a Dios. Este último texto bíblico tiene una razón de ser muy poderosa. El llamamiento es una razón a todas las naciones a hacer 3 cositas básicas. Primero, entender. Segundo, saber que como pueblo somos una congregación. Y tercero, que algo va a suceder y no hay escapatoria. Realmente hay una necesidad importante. Por eso voy a citar este ejemplo a continuación. Si estuvierais en medio de una contienda de saberes, ¿cómo actuarías? Bueno, seguro que si fuera experto en el tema tendría la manera de actuar con mucha seguridad, pero si no sabe del tema, ¿qué se podría hacer? ¿Tendría las herramientas para enfrentar la verdad o serías parte del error? Porque hay muchos que defienden lo que no es. Como también alguien que sabe que está en la verdad, pero de pronto no sabe cómo usar las herramientas para demostrar que tiene la verdad. Entonces este ejemplo nos ayuda a entender un poco mejor hacia dónde vamos. El texto que venimos leyendo habla de la apología, pero ¿qué es la apología? Es todo ese trabajo, como lo mencionaba iniciando este espacio, enfocados en defender, expresar, enseñar y expandir el conocimiento de la verdad de Dios a través de su palabra. Por eso, siendo más específicos en lo que es nuestro trabajo como cristianos, evangelistas, apostólicos, bueno, hay que mencionar algo dentro de esta defensa y expansión de la fe. Primero, nuestros objetivos: cuidar a los que tenemos, ganar a los que no tenemos, y que en medio del pueblo del Señor, como lo dice la Biblia, se desarrollen dones, talentos, ministerios y demás, como el Señor lo ha establecido dentro de su voluntad. Ese equipo de hombres y mujeres, siervos del Dios Altísimo, tanto ministros como Dorcas, jóvenes, escuela dominical y demás, población, amigos, qué bueno que entendiendo la palabra entonces formemos parte de quienes hacen apología, expansión, defensa del conocimiento de la verdad de Dios, de la sana doctrina. La ciencia versus la Biblia, esto trata mucho, porque lo que en un tiempo importante la ciencia decía que no era verdad, ahora han tenido que decir todo lo que ese libro dice tal cual es. Hay una partecita que después compartiremos, si Dios permite, sobre la verdad de la Biblia frente a las ciencias, y hay un estudio muy bonito de más de 74 evidencias de cosas que la ciencia en una ocasión negó y que después con la misma Biblia tuvo que decir es verdad, tal cual, así funciona, así sucede. Pero hoy también tenemos la apostasía, como lo dice la carta de Pablo a Timoteo.
de gente que teniendo la verdad no la asume y prefiere otra cosa, o de quienes cambiaron esa verdad por el error, por la mentira, por el engaño, que estando en lo correcto dieron la vuelta a lo incorrecto, o quienes habiendo conocido el juicio de Dios, como dice Romanos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio corazón. Fueron entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay diferentes formas de apostasía. Hay quien puede estar cometiendo alguna manera de apostasía, pero sin plena conciencia. Y en este caso, entonces, se puede hacer una nota importante. Pero también hay que examinar lo que tiene que ver con la Trinidad y la unicidad. Porque primer plano se habló del dualismo, de la Trinidad, después vienen los grupos politeístas, después aparecen los gnósticos, los agnósticos y una cantidad de cosas, los que bautizan niños, que eso apareció muchísimos años después. Incluso cuando uno mira los libros de historia encuentra que la tradición romana, antes de consolidarse en el siglo 300 como iglesia en sus estamentos desde esa época, ellos nacen con ese principio de bautizar adultos bajo conciencia, pero después en las reformas es que muchas cosas cambian. Realmente el bautismo doctrinal teológico bíblico, los primeros 100 años de la predicación según la Biblia fueron en el nombre de Jesús, pero luego aparecen todos estos grupos, dualistas, triteístas, politeístas, gnósticos, agnósticos. Pero ¿qué dicen las cosas frente a la Biblia y al principio de la unicidad como tal? Porque estamos hablando de esa apología, esa defensa y expansión de la fe y de la sana doctrina. Por eso continuamos aquí, porque si hablamos de apologética nos tenemos que extender un poquito más en otros referentes, como cuáles. Constantino frente a la verdad bíblica. Muchos lo ven como un rebelde en las tradiciones, otros lo ven como un gran pedagogo literato, otros lo ven como el pionero en algunos de sus escritos para el protestantismo y otros piensan que es el fundador en algún sentido del neopentecostalismo o pentecostalismo. Realmente, el avivamiento pentecostal o pentecostés es de Hechos 2, más de 3 siglos atrás de ese personaje. Y lo que ahora que hablamos de esta enseñanza y de esta situación particular, en cuanto a su relación doctrinal. Evangélicos somos porque la esencia de nuestro mensaje es el evangelio, la buena nueva, la buena noticia, la salvación de Dios a todos los hombres por el epicentro de oír, entender, obedecer la verdad de la palabra de Dios y persistir en una vida de santidad, cosa que no es fácil según la carne, pero en el espíritu es un deleite. Vale la pena resaltar ese punto. Pero también hay que hablar del pensamiento luterano, porque incluso cuando uno mira la historia de la iglesia, uno encuentra que gran parte de las cruzadas surgen con el pensamiento luterano, pero el pentecostalismo universal, lo que nosotros predicamos, tampoco es como tal un pensamiento luterano. Hay cosas de Lutero que no son bíblicas y que no están enfocadas en el epicentro de la raíz apostólica original. Entonces hay que mirar el pensamiento luterano versus a la doctrina de la Biblia, no a la doctrina de los hombres, igual que lo que se haría con el caso de Constantino, las reformas, Constantinopla, el nuevo canon bíblico y extensión de cosas que han realizado, incluyendo decretos para la época. Y también la gran persecución que sufrió la iglesia, no por razón social, sino en esencia por los principios, tanto vida de santidad y de fe como el bautismo y las implicaciones cristológicas y cristocéntricas en su momento. Aquí también entonces resaltamos la teología moderna, porque hoy se habla más de el deseo de la facilidad que del anhelo de la salvación. El evangelio es independiente si a alguien le parece fácil o difícil. Verlo según la carne es un problema, pero vivir el evangelio según el espíritu es un deleite, no es difícil. Pero también, antes de hablar de esa teología moderna y de la esencia del mensaje como tal,
hay que también hablar un poquito de los concilios y de las reformas de la teología frente a la esencia del mensaje, ya lo que es doctrina. Así que yo les invito para que estas próximas series de discipulado nos enfoquemos en participar de esta riqueza de la palabra de Dios. Voy entonces a citar la Biblia una vez más, haciendo relación a todas estas cosas que hemos mencionado hasta ahora. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 19 al 20. Y esta nota la hacemos para resaltar lo siguiente: una cosa es lo que la gente oye de la iglesia en sus diferentes puntos de vista o incluso en organizaciones, lo que se considera, y otra es la experiencia del ser parte de la iglesia y entender la doctrina como tal de la iglesia. Así que más allá de los estamentos humanos, de los perfiles puestos por las autoridades humanas, hay una autoridad soberana que es la autoridad de Jesús. Y hay un principio que no se puede abrogar y no se puede mover, y es que la palabra de Dios es inquebrantable, es inamovible, porque tiene las características de su autor. Así como Dios es uno y uno su nombre, la palabra es única y no puede ser adulterada ni cambiada. Eso también hace gala de lo que dice Apocalipsis 18, una porción importante al final de la Biblia, donde se especifica: si alguno añadiere a las palabras de este libro, el Señor dice, le añadiré las plagas que están escritas en el libro. Pero si alguno le quitare las palabras de esta profecía, le quitaré su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad de la nueva Jerusalén. Entonces hay consecuencias serias para quien se descuida en la esencia del ser iglesia y termina enredado en los rudimentos del mundo. Es lo que ha pasado con muchos hoy en día, y ahora es necesario enfocarnos muy bien. Mire lo que dice aquí el apóstol, inspirado en el Señor, en el Espíritu. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quién está hablando? Un genuino apostólico que vio el surgir del Pentecostés universal, de los hechos en la expansión de la iglesia primitiva. Y especifica que en esa época ya habían apartados, ya habían rebeldes, ya habían sensuales que no tienen el Espíritu. Y dice de ellos, salieron de nosotros, y es algo que aplica hasta nuestro tiempo, porque el remanente que lleva la esencia del mensaje son muy poquitos. Pero el Señor también aclara, muchos son llamados, pocos los escogidos. En otro texto de los evangelios dice, espaciosa es la puerta, ancho el camino que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella. Estrecho es el camino, angosta la puerta que lleva a la salvación, pocos son los que la hallan. Entonces tiene total relación. Dice también el evangelista, Dios hablando por medio de ese escrito, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, en este orden de ideas, Juan también enfrenta en su momento una crisis en medio de la forma de membresía y de feligresía en la época. Y mire que apenas está iniciando. El ser humano siempre ha sido contencioso y no le ha gustado participar de la esencia de la verdad. Y se ve el apóstol inspirado en Dios en la necesidad de exhortar de esta manera, diciéndole al pueblo, saliendo de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando como iglesia, está hablando como apóstol, está hablando también como parte de ese discipulado del primer siglo, y está hablando con celo de Dios, porque ya tan temprano, primer siglo, habían divisiones, habían dificultades, pero lleno de Dios le está diciendo a la iglesia, examinen los frutos que cada uno está manifestando al mundo. El fruto del Espíritu es absoluto y es único, y se nota: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y el que vive con estas cosas entonces sabe amar a Dios, someterse a la autoridad y tener claridad en el discernimiento de las Escrituras, y como dice también la Biblia, con los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo.
Alguien que tenga unción del Santo allá donde está, que adore y glorifique a Dios. Aleluya. Tener la unción del Santo. ¿Y qué hace esa unción? Darnos conocimiento. Dice, y conocéis todas las cosas. ¿Por qué digo darnos conocimiento? El contexto de este texto también dice por el apóstol y en el momento de la iglesia en su primer auge de expansión. Especifica el Espíritu de verdad en la iglesia y dice, Él os guiará a toda verdad. Así entonces, el que está seguro de lo que tiene en Dios, no retrocede, sino que indaga, investiga, profundiza y cada que tiene la oportunidad se enriquece aún más con el conocimiento de Dios. Aquí entonces hay 3 puntos que quiero resaltar como significado de lo que es el mensaje de Dios y lo que pasa también con lo que es la esencia, porque el mensaje alguien lo puede quizá manipular. ¿Por qué digo esto? Porque es la verdad y está escrito en 1 de Pedro 2:2. En donde se exhorta diciendo, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que el mensaje es importante, pero puede ser adulterado. Y la pregunta sería, ¿cómo puede adulterarse algo tan grande? Bueno, miremos entonces que el mensaje, acción o encargo de decir algo o de llevar una cosa. Y si hay un encargo grande, si hay algo enorme de valor ahora para llevar, es el mensaje de Cristo. Es un comunicado oficial. El Señor lo hizo oficial. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos en todas las naciones. Vino por la salvación de todos los hombres, para que sea predicado el Evangelio en toda tribu, lengua y nación. Y como dice la palabra, toda rodilla se doble delante de Él. Pero el ser humano de este siglo ha sido arrogante, altivo y no ha tenido la sensibilidad para escudriñar las Escrituras y para disponerse a vivirlas. Y ese es el gran llamado ahora. Contenido para aprender, revisar, considerar y definir. Ese es el gran valor del mensaje. Pero el mensaje pudiese ser adulterado porque así como dice la Biblia, que en el antiguo pacto se levantaron falsos profetas, también en el nuevo pacto se levantaron falsos cristos y falsos maestros. Incluso dice la Biblia, haciendo señales y prodigios que si pudiesen engañarían aún a los escogidos. Esto entonces es lo importante de hablar de la apología. Tener claridad sobre estos detalles nos abre mejor las puertas para tener el baluarte necesario, la columna de conocimiento necesario, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y todo esto es necesario para hacer una excelente orientación a la verdad de la fe, tanto que se necesita ahora. ¿Qué es la esencia entonces? Es la naturaleza propia de las cosas, es decir, la noticia puede manipular cosas, pero la esencia es inamovible. La esencia también es lo que en sí mismo es permanente e invariable. Quizá el que pone la noticia puede ponerle su propio tinte a la situación. Y esto es importante, pero en sí la esencia es lo que permanece en sí y lo que no puede variar. Así que hay muchos comentando la noticia, pero de verdad, ¿quién puede ser un falso noticioso? O hablando del Evangelio, un falso profeta, un falso apóstol. Dice la Biblia de quienes dicen ser apóstoles y no lo son. Y aquí entonces se examina todo eso. Tercero, la esencia es lo más característico e importante. Por eso hay cosas por las que se ha perseguido el pentecostalismo universal, pero prevalece y avanza. Y aún en este tiempo, porque es que la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Porque es que tenemos esos sellos, esas doctrinas, esa autoridad de la palabra. Y lo más importante, cuando hay unción, el Señor respalda la palabra y dice y sucede como en los días de los apóstoles, confirmando el Señor en ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, eso es lo más importante y característico. Por eso dice, estas señales seguirán. Yo diría que la esencia son las señales.
Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Esencia importante, el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en sus manos. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y más adelante encontramos evidencias de que todas las naciones y que todas esas ciudades de Asia al principio en la extensión del Evangelio recibieron el nombre de Jesús para estas señales y para ser bautizados y lavados de su pecado. Experiencia que resaltó el apóstol Pablo cuando narra su conversión, de cómo Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Cuando en ese momento era reconocido Saulo de Tarso, el perseguidor. Ananías ora por él, él recibe un milagro de sanidad, recobra la vista y Ananías le dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que aquí está la esencia del mensaje y voy a leer estas citas bíblicas en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo número 13, versículo 8 define un principio de lo que es la esencia del mensaje del Evangelio. Y como sabemos que la esencia del mensaje es el reconocimiento de la unicidad, entendamos este texto de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Jesucristo está refiriéndolo como el eterno, porque aquí está hablando también de los deberes del cristiano y del contexto histórico de la época, donde se resalta la autoridad del Dios Todopoderoso que se manifestó en carne y en su preciosa obra entregó la salvación. Y dice Jesucristo, no dice una parte de Dios, dice Jesucristo es el mismo ayer. Y cuando uno mira Hebreos resalta desde el capítulo 11 lo que él mismo hizo en el antiguo pacto con todos los fieles, porque él es el mismo ayer. Hoy la gracia, desde que el Señor confirma esta dispensación con la predicación desde sus labios, muerte, sepultura, resurrección, asciende a los cielos, promete volver a llevar a su iglesia y en ese mismo orden de ideas llevará la iglesia y ahí se terminará la gracia. Pero por ahora estamos en ese hoy, en ese presente perfecto que es la dispensación de la gracia y ese hoy aplica a nosotros en nuestro tiempo, en nuestros días. Ayer, antiguo pacto, hoy el pacto de la gracia y por los siglos de los siglos, todo lo que le queramos sumar de escatología, el futuro glorioso y poderoso del Señor con su amada en los cielos, la boda del Cordero, la cena del Señor, el tribunal de Cristo. Y mientras allá por esa parte de propósitos hay regocijo en la iglesia, en la tierra hay juicio, hay caos y hay gran tribulación. Eso es esencia del mensaje que predicamos, el Evangelio de Pentecostés, el pentecostalismo global, el remanente que se ha extendido por las naciones, diciéndole al mundo que Él es uno su nombre y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y que todavía hay esperanza mientras estemos en esta dispensación de la gracia, que estamos viviendo y que para el tiempo del cumplimiento de algunas cosas de Mateo 24 hemos nacido, claro que sí, no nos alarmamos ni nos asombramos porque lo hemos predicado. Ahora el asunto es asumir sabiduría para que dentro de la voluntad de Dios hagamos nuestra tarea, porque estamos en el atardecer, diría anochecer ya, del tiempo de gracia. Bendito el Señor. Por eso también voy a resaltar segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice exactamente, voy a leerlo desde el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, que ese problema degenerativo en conciencia y pecado ha sido una trayectoria desde nuestros antepasados o, como alguien diría, ancestros o desde los primeros padres. Así que se recibió una vana manera de vivir desde nuestros padres, no con cosas corruptibles. Ahora dice que sabiendo que fuimos rescatados, y ese rescate no fue ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Es lo que quiere decir. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante Él hemos creído. Gloria al Señor Jesús. Aquí está la esencia de esta fe poderosa. Lo leí hasta el 20. Y resaltando parte de esa esencia del mensaje del Evangelio, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos a la segunda epístola. El capítulo 1, versículo 20 y 21 dice la palabra. Gloria a Dios. Entendiendo primero esto, es decir, esto es prioridad, así que ya se ha documentado mucho acerca de la Biblia hasta los días de los apóstoles, esto es expresado y documentado por ellos. Algunos se han atrevido a decir que la Biblia que nosotros tenemos es lo que compusieron los tradicionalistas, romanos o luteranos o de Constantino o católicos, como le quieran llamar en su momento, ¿cierto? Pero realmente la Biblia es antes de la organización. La Biblia... Incluso Lucas le escribe a Teófilo acerca de las cosas que para ellos son ciertísimas, pero que otros han querido poner en orden. Entonces la Biblia realmente, en esencia, ya estaba compuesta desde antes que aparecieran las tradiciones. Antes de las tradiciones por rudimento humano, ya estaba el Evangelio desde los labios de Jesús, extendiéndose por más de 100 años en toda Asia y ciudades del mar Mediterráneo alrededor. Aquí entonces tenemos el consejo de Pedro diciendo, segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Alguien dirá, no, es que a mí me parece que es así, y otro, a mí me parece que es así. No es ni al parecer de él ni al parecer mío. El Evangelio es por revelación, y el que recibe la revelación del Evangelio se suma al discurso del apóstol Pablo, el cual dice puntualmente, el Evangelio que he predicado no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice el apóstol en el escrito de Gálatas. Gloria a Dios. Así entonces aquí Pedro sigue confirmando que esa palabra no es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o por voluntad de varón, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo en sus vidas dando la verdad de la palabra. Así que si la Biblia es un libro espiritual, hay que interpretarlo espiritualmente hablando. Por eso también dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. Por eso quería citar estos textos, porque nos definen los principios. Él es el mismo ayer y por los siglos. Ese mensaje no puede ser adulterado. Y el epicentro de ese mensaje es que tenemos un futuro promisorio en el Señor, de salvación eterna, de juicio para quienes no lo aceptan, porque es un mensaje de amor, pero muchos no han aceptado el amor. Entonces después vendrán los juicios por haber rechazado el amor. Esa es la gravedad de lo que sucederá en la gran tribulación. Por eso será tan fuerte, y Apocalipsis lo especifica como otras partes de las cartas de Pablo. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí entonces Pedro dio un mensaje puntual, pero ese mensaje no fue el resultado de la situación allá de lo que la gente pensaba, no. Pedro da un mensaje resultado de la misma gloria de Dios, y es lo que estamos haciendo hasta hoy. Esto es defensa y expansión de la verdad del Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 15 de Hechos capítulo 2, porque estos, dice el apóstol Pedro, cuando los demás se están burlando y están diciendo que los que están hablando en lenguas en el aposento alto están borrachos o están locos. Es lo que nos han dicho muchas veces, porque en nuestras reuniones y aún en nuestras vigilias en este tiempo, aparecen hermanos en los comentarios de nuestros programas masivos comentando cómo allá en la comodidad de sus hogares, pero conectados en el Espíritu, han recibido el Espíritu Santo, han sentido la gloria de Dios detrás de una pantalla, recibiendo un mensaje por una transmisión. Entonces muchos dicen, están locos, están borrachos, están llenos de mosto. Es cuando se levanta Pedro y dice,
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Para ellos en su momento eran las 9 de la mañana. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Dios a través de Joel más de casi 600 años atrás? Entre más o menos unos 400, 600 años antes define esta palabra. Y eso está establecido en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es lo que estamos haciendo ahora. Porque predicar el evangelio es declarar en nuestro oficio la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra a todo hombre en lugar oscuro. Bendito el nombre de Jesús. Hay alabanzas a su nombre. Glorifique a Dios ahí donde está. Y de cierto también dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, gloria a Dios, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La gente ha dicho que esto que decimos es locura, pero es que no es locura, es que estamos profetizando, que estamos en la gracia, que el fin de la gracia es el recogimiento de la iglesia y la gran tribulación en esta tierra, y que luego viene en la morada celestial los galardones, las recompensas en el tribunal para el pueblo, la amada del Señor, y serán aquí en la tierra los derramamientos de las copas de la ira de Dios. Allá también será la gran boda, la boda anhelada, la boda gloriosa, la boda celestial. Gloria a Dios, las bodas del Cordero. Gloria al Señor Jesucristo. Y todo eso sucederá y hay algo interesante, y lo desea un compañero nuestro de ministerio, un pastor de gran trayectoria. Y hoy me sumo a esas palabras porque eso es totalmente bíblico. Este mundo todavía tiene que soportar, si el Señor viniera ahora, ya, en este instante, 1007 años más. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se acabe la gracia. El Señor puede terminar la gracia con este mensaje y llevar la iglesia si Él quiere, pero también en su amor puede extender oportunidad para muchos más, porque la Biblia bien dice que Él no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto entonces es puntual, así que el Señor puede venir en cualquier momento, pero una de las causas por las que no lo ha hecho es por amor a la gente, esperando que muchos sean añadidos. Pero más allá de eso, bendito el Señor, es importante resaltar que pasará tribulación después del recogimiento de la iglesia, 7 años, según la Biblia, y luego viene el milenio, y todavía esta tierra tendrá que soportar todo ese tiempo. Pero nosotros estamos hablando del fin. ¿De cuál fin? El fin de esta dispensación, de lo que en su momento preguntan los 12 y le dicen, Señor, ¿y qué señales tendremos de tu venida y del fin de este siglo? Están hablando de esta dispensación, más exactamente lo podemos usar también así. Bendito el Señor. Pero entonces el Señor les define lo que estamos viendo hoy: pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. El día se ha aumentado a una escala impresionante. Y bueno, para este tiempo hemos nacido. Para este tiempo, en el nombre de Jesús hemos llegado y hemos de tomar el baluarte de la fe con pasión y autoridad en la gracia del Señor Jesús. Tampoco ninguno puede hacerse vanaglorioso, sino humilde y amando la que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso se hace este esfuerzo y todo este trabajo en las diferentes medidas y herramientas. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aquí entonces se define que la iglesia lleva la unción del Todopoderoso, esa palabra del verso 18. El Señor derrama Espíritu Santo sobre sus siervos y siervas. Y así seguiremos hablando, pregonando, predicando, testificando de las verdades de Dios y haciendo defensa de este mensaje. Porque en el campo del estudio teológico hay un problemita, y es que hay teología moderna y hay doctrina en esencia. La teología en sí como ciencia estudia todo lo que tiene que ver
con lo que el ser humano percibe de Dios. Pero la doctrina bíblica es el contenido absoluto inalterable de lo que el ser humano necesita conocer de Dios para ser salvo. Así que esto es importante puntualizarlo. La teología moderna dice, no, pues podemos hacer algo que sea más bonito para la gente sin tantas exigencias para tener masas. Entonces se habla más de la forma que de la esencia, de que esto quede bien, de que esto quede bonito, de que eso se vea bien atractivo, de que tenga colores. Y la esencia es lo más importante. La esencia es una vida que manifieste en pleno el fruto del Espíritu Santo, un testimonio que impacte al que está lejos, al que está cerca, al que lo conoce de aquí o de allá. Y que aunque como humanos hemos cometido errores, hemos aprendido a iniciar de nuevo, en su momento a pedir perdón, pero sobre todo a decirle al Señor que sea Él obrando por su palabra y por su unción en nuestras vidas. Pero la teología moderna entonces ya quiere una cantidad de permisibilidad a las cosas. El Evangelio no es ni fácil ni difícil. El Evangelio es un privilegio, porque incluso vivirlo por fe es un deleite, pero intentar llevar el Evangelio con sus propias fuerzas por la carne es un verdadero problema. Pero la teología moderna nos muestra entonces que hoy muchos quieren buscar un evangelio fácil, cuando el evangelio es independiente de ser fácil o difícil. El evangelio es el mensaje que Dios entregó para que quien lo oye, lo entiende, lo cree, lo obedece y en él permanece, se salve. Por eso dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Pero también define: os he escogido para que conozcan, crean y entiendan. Y define que esta es la fe que vence al mundo. Y si tuviera fe como un granito de mostaza. Entonces, oír, entender, creer, obedecer, que es donde más de uno, pero porque la teología moderna quiere que muchos escuchen, pero que no muchos como que se consagren. Aquí lo que cuenta es la consagración. Bendito el Señor Jesús, hay poder en el Señor. Así que no podemos ser teólogos modernos del siglo XXI. Nosotros somos el pueblo que lleva la doctrina apostólica, cristocéntrica, desde ese primer siglo hasta el día de hoy, que hemos superado todos los obstáculos que el medio ha puesto, porque la palabra se cumple: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y seguimos, como lo declaró el apóstol Pablo, confiando en esa palabra de que somos más que vencedores. Y no se puede desconocer que aunque somos más que vencedores, hemos sufrido de diferentes maneras, y eso hay que testificarlo con la Biblia, porque somos parte de ese remanente que ha sufrido de todo por la verdad. Capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos. Le quiero invitar para que allá en su Biblia también lo tome y lo lea con nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el Señor. Aleluya. Hebreos. Estoy aquí también ubicándolo. Gloria a Dios. Capítulo 11. Al final, versículo 37 nos muestra que aunque somos más que vencedores por la verdad, se ha asumido un precio muy alto en muchas ocasiones. Bendito el Señor. Dice que por la fe aquellos grandes héroes soportaron muchas cosas. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios por la verdad. Estamos hablando de apología, de llevar el mensaje de la esencia, del propósito de Dios frente a un mundo cóncupo que ya no discierne la verdad de la Biblia, sino que se ha ocupado de un montón de cosas que de verdad, que es primero. Es tiempo de darle valor a lo primero. Otros entonces, por esta verdad, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Es impresionante las historias que nos cuentan nuestros primeros hermanos de esa primera generación de apostólicos pentecostales en Colombia, cómo en los tiempos de violencia
por el simple hecho de tener una Biblia y de declararse un fiel apostólico pentecostal, eran dignos de muerte y morían aserrados y puestos a prueba, como si este texto profetizara esa situación. Pero aún así hemos prevalecido en el tiempo y seguimos en victoria por la autoridad de Dios, porque aunque ahí parece que físicamente hubo una derrota, espiritualmente hubo una victoria, porque ellos que sufrieron tal situación estaban sumados al discurso del apóstol cuando dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Aleluya, bendito el nombre de Cristo. Hay poder en el Señor. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto es lo que nos ha tocado a través de la historia, y quizá una parte de ciertas situaciones en este tiempo nos tocará, pero seguimos siendo ese pueblo poderoso en Dios, donde el Señor sigue. Cuando los medios dicen no hay provisión, Dios puede proveer si Él quiere hacerlo. Cuando los medios dicen no hay sanidad, no hay remedio, hemos visto que Dios ha sanado a millones, como también ha sanado a muchos de nuestra familia que han creído y se han sometido a obedecerle a Dios. Aleluya, bendito su nombre. Hemos visto muchas cosas en el Señor. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, igual que muchos hermanos nuestros que también por la fe han sufrido, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. A ver, hermanos, en este tiempo, este privilegio lo tenemos vivo ahora, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que vale la pena salirnos de ese campo posmoderno de teologías de hoy en día y enfocarnos en la esencia de lo que Dios nos entregó, del llamamiento poderoso al cual hicimos parte en el amor de Cristo desde que Él nos convenció y por su Espíritu puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Glorifique a Dios ahí donde está. Yo le invito para que demos gracias en esta bonita hora. Puede usted estar de pronto cansado o agotado de las actividades del día, tantas cosas, pero yo le quiero invitar para que hagamos una oración poderosa, dándole gracias a Dios por esta palabra, dándole gracias a Dios por este privilegio. Pocos pueden disponer espacio así para aprender, y qué bueno que usted y yo lo hagamos. Estos días yo decía, así fuese uno más, que se enterara de estas verdades, porque no hace falta el que de pronto está distraído, menospreciando algunas situaciones que le tocaron ahora vivir, pero también hay muchos fortalecidos en la fe, entendiendo que en medio de las pruebas y las adversidades o las dificultades, seguimos discipulándonos en las verdades de Dios. Aleluya. Así que vamos a orar dando gracias por esta bendición, por lo que aprendimos hoy. Un repaso de todo lo que aprendimos, que a través de Jeremías, el Señor dijo: pregunten cuál es esa senda antigua, ese buen camino, anden por él. Así que como apostólicos pentecostales del nombre de Jesús, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí ahora seguimos llevando ese mensaje poderoso, cristocéntrico de esa verdad, de lo cual el Señor ha dicho: andad en ese camino. Porque Él ha puesto atalayas, predicadores por todas partes, y ha dicho lo que yo recalqué iniciando esta enseñanza: oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Lo que viene después de Mateo 24 es el recogimiento de esas primeras señales que habla antes de su venida. Después de que todo esto se cumpla plenamente, nos vamos con el Señor y vendrán situaciones terribles en la tierra, pero también galardones extraordinarios. Hemos citado ejemplos, gloria a Dios. Hemos mirado cosas bonitas en este momento. Hemos hablado de esa diferencia entre la historia y la verdad de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad, por el espacio de poder meditar en tu palabra, de poder ser edificados en tu gracia y de reconocer que como pueblo de fe tenemos una trascendencia importante para librar, aferrados de tu mano. Porque si estamos aferrados de tu mano, nadie nos podrá arrebatar. Bendice, Señor, a tus hijos donde quiera que estén, hermanos, familiares, vecinos.
amigos, oh Dios. Te pido por mi familia, oh Dios, que muchos de ellos tengan el espacio en sus agendas para ver estas enseñanzas también y ser fortalecidos. Queremos, Señor, que muchos sean añadidos para salvación. Oh Dios del cielo, obra en tu pueblo. Seguimos con esa misión de cuidar a los que tenemos, ganar a los que no tenemos, y que en el desarrollo de la obra se continúen el florecer de líderes. Oh Dios maravilloso, reconociendo el valor del Calvario, como una nota que leía de nuestro hermano, un compañero de ministerio aquí en Boyacá, para que se levanten poderosos líderes. Se necesita gente que reconoce el valor de lo que Cristo hizo en el Calvario y de por qué anunciamos estas verdades con tanta pasión hasta nuestros días, y que el Señor nos ayude a permanecer en victoria. Un abrazo para todos. Dios les bendiga poderosamente siempre. Cuéntale a tu Salvador, dile de ese gran amor que tú tienes para Él. Ríndete ante sus pies, deja que su gran amor renueve tu corazón. Se inspira y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. Si en el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Que el fuego de su amor llene hoy tu corazón, que has brindado para Él. Solo en Él encontrarás vida y felicidad que el mundo no te dio. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy
Antes de despedirme, quiero cerrar con unas cositas elementales. Primero, muchos en la gracia y voluntad del Señor ya están haciendo un trabajo en toda la dimensión de la palabra de sus trabajos. Y debemos, cuando se da la oportunidad de estar haciendo labores afuera de nuestra casa, tomar las medidas necesarias. Esto aún no ha terminado y no se puede negar que hay ya 1 millar de personas prácticamente que han perdido su vida por esta influencia de situaciones ahora, de esta pandemia. Reiterar nuestros saludos de forma muy especial a quienes han podido seguir estas transmisiones a través de los medios que hasta ahora hemos podido disponer. Algunas enseñanzas o transmisiones no habíamos podido canalizarlas por YouTube. Es complejo, se pegan las aplicaciones, pero gracias a Dios también hay un equipo de personas que se han suscrito al canal y es una bendición. Otros están siguiendo las transmisiones a través de este medio de Facebook, también el audio digital disponible y un acompañamiento importante telefónico. Sigamos orando por todo este trabajo local y en un sentido importante hasta donde se nos ha permitido un trabajo presencial dentro del sentir que Dios ha puesto y el permiso que la autoridad de la jurisdicción ha permitido. Concluimos entonces nuestro trabajo de transmisión en esta bendición, en este día, con el acompañamiento telefónico y refán virtual. Esto ha sido una bendición y hermanos, les encargo mucho la oración porque es importante poder desarrollar nuestras misiones más allá de cualquier cosa. Los números, compartamos esta información. Alguien de pronto puede estar necesitando un consejo a tiempo y aún fuera de tiempo. La Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces tenemos nuestra vida devocional y culto en casa martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Cuando se nos ha presentado algún problema, sea con el internet o con las aplicaciones, se ha tenido que subir la información más tarde, pero igual está disponible en las plataformas para que nuestros hermanos se conecten y nos enteremos de esa visión de trabajo local, que es una bendición. Y los números, el WhatsApp 319-395-7457 y llamadas a móvil, ese es solamente para móvil, trabajo desde ahí con solamente trabajo de voz, 310-487-3970. Gloria a Dios. La línea de mi esposa, porque algunos nos han ubicado también por ahí muy fácil, 317-414-38. Así hemos llegado al final de nuestra transmisión de esta oportunidad y que Dios los bendiga muchísimo. Oremos dando gracias a Dios por todo lo que en su gracia nos ha permitido aprender, saber, apropiarnos de nuestro propósito de fe, no desmayar, porque la Biblia dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y a veces la mejor defensa del Evangelio es la mejor ofensiva. Y nosotros vamos en el Señor Jesús librando la batalla de la fe, vestido de la armadura de Dios. Señor Jesús, gracias por este espacio que hemos tenido para meditar en tu palabra. Gracias por mis hermanos y familiares que en estos medios de difusión han participado. Dios mío, te agradezco con el alma todo lo que hemos podido desarrollar en tu voluntad y te pido, oh Dios amado, por todos los que están a la distancia y también los que hemos podido de alguna manera hacer seguimiento aquí a nivel local, oh Dios, y por tantos que todavía escuchan pero no han recibido plenamente tal revelación y que no han entregado 100% sus vidas. Pero en ti confiamos, de ti dependemos. Obra, oh Dios maravilloso siempre. En tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Paz de Cristo para todos.